Muy buenas noches para todas las personas en Argentina, muy buenas tardes a Costa Rica. ¿Sí? Hoy tengo el gran placer de presentar a una novel escritora, joven, ¿sí? Quien nos contará un poco su trayectoria, qué hace, por qué le interesa este mundo literario. Ella es Dairiana Carranza Méndez, ¿sí? Estudiante, recibida también de una carrera que ella nos va a contar que también estudia también, sí, hace muchísimas cosas, así que bueno, un gusto poder charlar con ella y que nos cuente su experiencia literaria. Hola Dairiana, ¿cómo estás? Hola Daniela, un gusto. Muchas gracias a usted por la invitación y por el espacio. Y bueno, Sí. Bueno, me esperas un ratito yo, porque se me está acabando la batería de la computadora. tranquila. Son cosas que pasan. Bueno, Dairiana, te escucho. No hay problema. Bueno, yo a lo que me dedico es a escribir poesía, principalmente. Em, bueno, de forma un poco más madura, escribo muy recientemente, desde el 2020 para acá, más o menos. Y bueno, he tenido la oportunidad de publicar algunos de esos poemas, más que todo en revistas literarias, en versiones digitales y en algunas antologías también en las que he tenido oportunidad de participar. Bueno, y Bien, y además de contanos eso, cómo llegaste a... estudié Sí, sí. castellano y literatura en la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy estudiando la carrera de geología en la misma universidad. Eso explica por qué también el cuadro que tenés detrás tuyo, ¿no? De De los la luna. cuartos, sí, los cuartos de la Eh, luna. sí, contanos un poco cómo llegaste a participar en estas revistas, tal vez con otros escritores que te recomendaron. Sí, bueno, todo comenzó, bueno, como te dije, el año pasado y en la universidad, en esta carrera de castellano, tenemos un grupo de amigos, ¿verdad? Que nos compartíamos los poemas y era como entre nosotros tres o nosotros cuatro, ¿verdad? Y a mí me pasaba un poema, yo les pasaba otro poema, entre nosotros mismos nos criticábamos los textos. Y ya después, uno de estos amigos, que también es un poeta acá de Sarchi, de Costa Rica, em, me dijo, ¿por qué no publica un poema en una antología que estaba saliendo en ese momento que se llama Los Gritos de Medea? Y bueno, yo le decía, ay no, qué pena, ¿verdad? Que ya que alguien más lea los textos, pero bueno, me animé y envié un texto y fue seleccionado. El compilador de esa revista es Jordan Arroyo, de acá de Costa Rica, y don Gustavo Lobo. Eh, bueno, creo que fue la apertura, ¿verdad?, para animarme muchísimo más a escribir. Ya después envié tres poemas que tenía por ahí a la revista Cametza en Perú. Y ya a partir de ahí, pues, como dicen, me tiré al agua y ya empiezo a escribir un poco eh, más maduramente, ¿verdad? Porque desde temprana edad escribo, tal vez no catalogado poesía, ¿verdad? Pero de hecho recuerdo que como lo primero que escribí, ¿verdad? Eran unas cartas, porque mi mamá me había comprado como unas boletitas en ese momento que venían con los sobres, como para escribir cartas y eran perfumadas y bueno, me las compró y a partir de ahí yo le escribía cartas a todo el mundo. Creo que ese es como el primer registro, ¿verdad? Y tal vez uno dice, bueno, esto no va a ser poesía, pero creo que el hecho de manifestar algo hacia otra persona, ¿verdad? Un familiar, creo que por ahí se comienza. Y cómo te sentiste al momento de publicar estos primeros poemas, ¿no? Casi no te escuché esa última parte. ¿Cómo te sentiste al momento de publicar estos primeros poemas? ¿Cómo te sentís ahora?
¿Sentís que tus escritos están madurando con el tiempo? Claro, creo que, bueno, los primeros poemas que envié a esta revista, a Cametza, bueno, surgieron así. Tenía muchos otros textos anteriormente, pero eh, ya perdidos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, estos fueron tres poemas que escribí muy recientemente y los envié y pues eh, que la gente, digamos, llegue o te escriba un mensaje y te diga como me pude identificar con alguno de los poemas, ¿verdad? Creo que esa ha sido la parte más interesante cuando ya uno se logra desprender del texto, ¿verdad? Y ya le queda al lector. Em, bueno, han tenido como diferentes percepciones y son de las cosas que más me ha llamado la atención en este mundo literario, ¿verdad? Pude haber escrito el texto pensando en X cosa, pero el lector lo va a percibir desde su realidad y desde su percepción. Y bueno, yo la verdad muy contenta en ese aspecto. Eh, Como te decía, al principio era como esa vergüenza, ¿verdad? De que te lean, de exponerse tal vez uno, porque creo que sus primeros poemas son más de autobiográficos o de experiencias personales. ¿Sobre qué escribís? Contanos un poco cuál es tu percepción del mundo, eh, qué, qué volcás en el papel. Bueno, creo que un poco de todo. He intentado no encasillarme especialmente, pero creo que el sentir como una cuestión más de adentro hacia afuera, ¿verdad? De poder liberar en el papel experiencias, tristezas, alegrías. Creo que ha sido también una forma de liberar esa carga, ¿verdad? O a veces tensión que uno mismo tiene. Creo que eso ha sido el, por el momento lo que he escrito más. Actualmente estoy trabajando en unos poemas inéditos que, bueno, más adelante espero vean la luz, ¿verdad? Ya como en un poemario. Y bueno, esto ya lo estoy tratando más desde un aspecto social y no dejando de lado eh, la parte metafórica que me gusta mucho, poder decir algo sin decirlo directamente. Y con el simbolismo que me gusta trabajar mucho. ¿Y por qué elegiste ser escritora y no cualquier otra cosa? Creo que de nuevo se te fue el audio. ¿Por qué elegiste ser escritora y no otra cosa como lo que estás estudiando ahora, por ejemplo, geóloga? Ujú. Eh, bueno, creo que el hecho de poder crear, ¿verdad? De percibirse como creador, ¿verdad? Aunque suene tal vez un poco eh, arrogante, tal vez, pero es esta cuestión de poder desfigurar la realidad, ¿verdad? Poder crear otros mundos. Aparte de eso, me relaja bastante el hecho de escribir y principalmente como una herramienta para poder cuestionar, ¿verdad? También las realidades sociales, lo que pasa actualmente en nuestro propio concepto, ¿verdad? Tanto personal como colectivo. Entonces creo que eso eh, es lo que me motiva, ¿verdad? A seguir escribiendo. Hablaste, hablaste de realidad social y bueno, me interesaría saber qué opinión tenés acerca de la cultura de tu país, ¿no? En este caso, Costa Rica. Ujú. Bueno, incluso es un poco lo que estoy tratando en estos poemas que estoy trabajando, ¿verdad? Creo que la imagen esta del tico, pura vida, invisibiliza ciertas cosas acá, como la pobreza, las cuestiones políticas, son como cortinas de humo, ¿verdad? Y intentar visibilizar ciertas eh, realidades sociales y también
exponer otras voces, ¿verdad? Que quizás no tienen la oportunidad de expresarlo. Creo que por medio de la escritura y de la poesía, pues se puede empezar a generar cambios, ¿verdad? Al menos a que se visibilice y que la gente se lo cuestione. Bien, y con este mundo literario de la docencia, ¿tuviste la oportunidad de poder eh, dar clases y esto de lo que te has recibido? ¿Cómo lo ves ya desde el otro ámbito? No, no ya no tanto como lector, sino como educador. Bueno, en ese aspecto tuve como un giro porque uno tiene la noción tal vez de cómo fueron los profes con uno, ¿verdad? En la escuela y en el cole. Y, y esa parte pues me ha gustado mucho. He tenido la oportunidad de dar clases en colegios como parte de la práctica profesional de la misma carrera y pues me ha gustado bastante. Todo un reto, ¿verdad? Porque al tener 30 personas, adolescentes al frente suyo, pues siento que es una enorme responsabilidad en el sentido de que pues uno puede hacer muchísimo más que solamente ir a dar las clases, ¿verdad? Lo que el gobierno le dice a uno, lo que tiene que ir a enseñar. Creo que uno puede dar un poquito más de eso, combinar ciertas cosas, como te hablaba de esto de enfocar un poco a lo que es la sociedad costarricense, vincularlo con eso. Y bueno, también he tenido la oportunidad de dar talleres literarios, que la verdad también me ha encantado muchísimo. He trabajado con niños, con jóvenes, con adultos, talleres de poesía, microcuentos, fábulas, y también ha sido bastante espectacular poder realzar el talento incluso de niños, ¿verdad? Ver que tienen como, incluso en la poesía, por ejemplo, esa percepción innata, ¿verdad? De poder llamar las cosas en un sentido más lírico, más metafórico. Entonces creo que en esa labor uno puede ayudar a explotar esos talentos. Me llama la atención, sí, poderosamente, el hecho de que hayas estudiado, que estés estudiando geología y cómo lo llevas esto al papel, ¿no? Seguramente también te da ideas para escribir. Sí, de hecho eso es muy curioso, ¿verdad? Porque la gente es como, bueno, no tiene tanta relación, ¿verdad? Geología con el mundo de las letras son mundos totalmente aparte, ¿verdad? Pero creo que uno puede ligar muchísimas cosas con imaginación y sí, sí me ha dado eh, bastantes ideas, ¿verdad? Para intentar fusionar estas dos ramas, ¿verdad? La ciencia con las letras y no sé, vamos a ver si sale algo totalmente nuevo, ¿verdad? O algo totalmente distinto a lo que se espera en el papel, ¿verdad? Sí, seguramente y dará muchísimos frutos. Y bueno, y una pregunta que quiero hacerte más personal es preguntarte qué significa y qué significado le das a la literatura en tu vida, más allá de lo que puedas publicar o no. Bueno, creo que sería como acompañamiento. eh, Desde que empezaba a leer novelas y cuentos, ¿verdad? Incluso antes de todo esto de la poesía, me gustaba mucho, ¿verdad? Y hay libros como que atesoros demasiado y bueno, todo esto me motiva a estudiar lo que es el castellano y la literatura, ¿verdad? Entonces ya en la universidad empiezo a adentrarme, ¿verdad? Y a profundizar un poco más sobre la literatura y en un sentido personal creo que me ha acompañado, digamos, en diversas situaciones. El hecho de, bueno, eh, qué sé yo, sentir un poco de melancolía o soledad y poder abrir un libro, este,
ha sido bastante bueno para mi vida. Y si tenemos que hablar de influencias literarias en este caso, y después vamos a hablar de otras influencias que uno siempre va teniendo en la vida, ¿no? Influencias de carne real, le digo, en el sentido de tener a profesores y demás, pero influencias literarias, escritores que hayas tenido y que quieras nombrar. Claro, bueno, creo que he pasado como por muchas etapas, ¿verdad? También en la parte de poesía, pero sin duda, actualmente que todavía sigo escudriñando, ¿verdad? Sobre su poesía, la escritora costarricense Arabella Salaberry, creo que ha sido también una de esas influencias en mis textos. Es, bueno, una mujer a la que admiro mucho. Em, bueno, creo que lo que más he leído, ¿verdad? Y que me ha influenciado ha sido mucho la poesía latinoamericana. Eh, Me he ido un poco más por esa parte. Por ejemplo, la poeta argentina Alfonsina Storni fue como de las primeras lecturas que hice y quedé impresionada con lo que ella escribía. También en esa misma línea, pues Gabriela Mistral, Nicanor Parra, ¿verdad? Eso es lo que llamaba antipoesía. Entonces me abre un panorama de decir, bueno, poesía no solamente es hacer un poema todo estructurado, ¿verdad? Escribir un cuarteto, una redondilla, ¿verdad? Me expande un poco más a lo que se puede realizar por medio del poema. Em, Yoconda Belli, también, la poeta nicaragüense. Creo que mayormente las que me han influenciado son mujeres. Al principio, al leer poesía, leía muchos hombres, ¿verdad? Pero ya después cambio como un poco ese panorama. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, vamos a ver, Eunice Odio de acá de Costa Rica, Julieta Dobles. Creo que son mujeres que me han inspirado no solo en la parte literaria, sino el hecho, ¿verdad?, de cambiar esa idea de, bueno, la mujer es poesía, ¿no? También podemos ser poetas. Y bueno, creo que se me quedan Así es, sin muchos duda. por afuera, muchos poetas. Bueno, de todas maneras, sí, el video queda en Facebook, queda en YouTube y acá también nos piden, sí, desde México que hagas sí, una lista de poetisas de tu tierra, ¿no? Para conocer más, sí, adentrarnos más en el mundo poético de Costa Rica. Sí, a mí también en lo personal me gustaría que después nos hagas esta lista, entonces la buscamos. Eh, bueno, vamos a hablar un poco, sí, de tus poemas. Así, si tenés alguno de tus poemas y los querés leer o, o lo sabés de memoria, tal vez lo puedas recitar, te queremos escuchar. Está bien, voy a leer algunos que tengo por acá. Este se llama Demiurgo. Dice, Sí. soy el fruto de creencias exprimidas, el mismo trapo sucio que dio de beber a mi mente en las profundidades del Averno. El miedo fue un grillete incrustado en mis tobillos. Mi sangre alimentó la voluntad de dioses que ocultaron sus rostros. Basti vino a hablarme sin una corona. De su boca cayó una semilla que alimentó mi desconsuelo. Del centro de mi útero nació un universo que engendró el infinito de un demiurgo recién despertado. Y ese es uno. Em, Este se llama Quiero ungir mi cabeza en ron. Quiero bautizar mi dolor, ahogarlo. Me resulta oportuno sentarnos frente a frente, entablar un diálogo, ocultar mis cartas, conocer su ubicación dentro de mi cuerpo, para que se vea a sí mismo, hasta que la embriaguez nos sumerja en el vaso de la redención.
leer este, se llama Más allá del relieve. Hermoso, hermoso. Se nota que trabajas mucho tus poemas. Sí, sí, adelante. Sí, el último. Ok, hay música de fondo. Ese se llama Más allá del relieve. Se me calan los murmullos que despojan las cortinas de mi cuarto. Exploro la linealidad en sus tejidos, con adornos que me llaman a abrirme en su textura. Quizás sea el relieve de las ramas entrelazadas en el pliego de mi cordura. Quizás la ilusión de contemplarme suave termine con la idea de mutilar los demonios que llevo adentro. Bien, Brenda Eliana. La verdad que encantada, encantada con tus poemas, me encantan, me encantan. Se nota que sos muy profunda y eso está buenísimo. Eh, no quiero dar muchos detalles con los entrevistados, ¿no? Porque no vamos a eso, sino más bien a que te conozcan a vos. Así que bueno, me gustaría saber si estás realizando algunas actividades, alguna anécdota que nos quieras contar, que quieras contar a tus lectores. Eh, bueno, una anécdota como de qué tipo, literario o de la vida en general. Claro, no, vamos a la parte literaria, ¿no? Porque seguramente alguna anécdota, sí, tal vez de algún lector, sí, o de alguna publicación de las revistas que nos han nombrado, algo lindo, siempre queremos dejar resaltar lo bueno de los escritores, ¿no? Bueno, creo que lo que más me ha concurrido ha sido el hecho de que me lleguen comentarios, ¿verdad? De los mismos poemas, ya sea de las revistas o que publico en las redes, y que sea de gente que incluso no le gusta leer, ¿verdad? Tal vez me dice, uy, me identifiqué en esta parte del poema, o hasta incluso, uy, ¿qué significa esto, verdad? Como me llamó la atención y creo que eso me ha gustado bastante, ¿verdad? Porque el hecho de hacer leer a alguien que no le gusta leer, ¿verdad? O que tal vez no tiene la noción de que es poesía, ya le despierta ese interés y quizás ya van a buscar más, ¿verdad? Más poetas, ¿verdad? Investigar un poco más sobre este género literario y, y creo que eso. Y también el hecho de poder conocer más gente, ¿verdad? Conocer sus proyectos, sus poemas. Acá en Costa Rica, por medio de esto he conocido a muchos poetas jóvenes que sinceramente me ha impresionado demasiado el nivel literario que se está alcanzando acá, ¿verdad? En una cuestión muy personal, porque como te comentaba, esto de las redes está teniendo eh, un alcance, digamos, hacia afuera, hacia otros países. Y bueno, creo que por ahí es lo que te puedo contar hasta el momento, ¿verdad? Que me ha sucedido. Y por último, bueno, para ir cerrando esto, ¿no? ¿Qué consejos le darías a los jóvenes escritores que nos están escuchando del otro lado? Ok, bueno, si les gusta escribir, que escriban y que escriban mucho, ¿verdad? Otro consejo que les daría por experiencia personal, creo que uno al principio, eh, pues escribe, ¿verdad? Y lo que va saliendo, pero guarden esos textos, porque fue algo que yo no hice, ¿verdad? Y que en su momento se perdieron, pero todo lo que escriben, guárdenlo, dejen reposar esos textos y después vuélvanlos a leer, trabajenlos. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? No quedarse tal vez como dicen, con la inspiración del momento, sino ir más allá, investigar y sobre todo leer, tener un hábito de lectura, ¿verdad? Si queremos escribir, creo que es importante influenciarnos y ver cuál es lo que se está escribiendo, ¿verdad? Tanto nacional como afuera. Creo que eso puede ayudarnos un poco a seguir escribiendo.
Muy bien, muchísimas gracias, Dariana, gracias por darnos tu espacio, abrirnos la puerta de tu vida, en este caso artístico, ¿sí? Conocerte un poquito más. Me he quedado sorprendida porque, bueno, así como la ven, ella es muy joven, tiene 24 años, ¿sí? Y ya está abriendo camino, ¿no? En este mundo literario. Y bueno, encantada de conocerte y estamos en contacto. Muchas gracias a usted por la invitación y el espacio, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Por querer dar a conocer a muchas personas que tienen mucho que decir, ¿verdad? A través de sus textos y de la literatura en general. Bueno, y no me quiero olvidar, sí, decir que este programa, sí, de estas entrevistas, sí, están destinadas a una revista literaria de Buenos Aires, Argentina, el Diario de Laura. Así que, bueno, las personas que quieran sumarse son bienvenidas y estamos escuchándolos y más que nada leyéndolos. Así que, bueno, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo.